En 1973, un seleccionado argentino B se iba a enfrentar al mayor desafío de sus vidas: enfrentar a Bolivia en la altura de La Paz y tener que ganarle para entrar al Mundial. Pero en el medio tuvieron que vivir un millón de cosas. ¿Cuáles fueron? Hoy con el Gaucho en Bolivia vamos a ver la selección fantasma. Antes que nada, suscríbete. Un Gaucho en Bolivia. Estábamos en 1973. Era una época muy movida. Por ejemplo, en Bolivia teníamos una dictadura militar desde hace 2 años, dirigida por Banzer. Y Argentina ya venía de 7 años de dictadura militar, pero en ese momento ya estaban llamando elecciones. ¿Y cuál era el presidente de la época en Argentina? Lastiri, el hombre de las 300 corbatas. Que es un tipo de 300 corbatas y tenía un moño. Alguien que me lo explique. La cuestión es que también el fútbol entraba en un momento muy interesante. Estábamos en plena eliminatoria para el Mundial de Alemania Federal. No Alemania, Alemania Federal de 1974. Alemania ya estaba partida en 2 desde hace un tiempito. Y la selección argentina arrastraba un duro fracaso de las eliminatorias pasadas del Mundial de México 1970, a la que no había podido clasificar. ¿Por qué no pudo clasificar? ¿Cuál ellos pensaban que era el motivo? Bueno, por la fuerte derrota que Argentina sufre en La Paz frente a Bolivia, que había salido último, por 3-1. ¿Quién fue el beneficiado para entrar al Mundial? Un tercero, la selección de Perú. La conclusión que habían llegado en Argentina era que si se repetía la circunstancia, no podían dejar ese partido al azar. Y efectivamente, se repitió. Argentina integró un mini grupo para las eliminatorias junto a Bolivia y a Paraguay. Brasil va a ser el primer equipo sudamericano en clasificar de manera automática porque había salido campeón de 1970. Uruguay también va a clasificar por su respectivo grupo a Alemania Federal 74. Lo de Chile va a ser muy especial. ¿Por qué? Porque tenía que jugar un repechaje frente a la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética empata el partido de ida con Chile, pero en la vuelta se niega a jugar. Renuncia a la posibilidad. ¿Por qué? Porque en Chile hubo un golpe de estado de Pinochet contra Salvador Allende y por eso, en repudio y en solidaridad con Chile, se niega a disputar esa competición. Así que Chile es el tercero. Sin embargo, faltaba el cuarto lugar. Argentina va a jugar el 9 de septiembre frente a Bolivia en Buenos Aires y el equipo de Omar Sívori, que era quien dirigía la selección argentina, lo derrota por 4-0. Contundente victoria en Buenos Aires. Pero faltaba un poquito más. Tenía que enfrentar a Paraguay de ida y de vuelta y tenía que ir a La Paz. Pero mientras tanto, algo estaba ocurriendo en alguna parte. Sívori, el técnico que les dije antes, decide armar un segundo equipo, un equipo B. Un equipo B exclusivo, ¿para qué? Para ir a La Paz, acondicionarse, adaptarse, aclimatarse, jugar en la altura frente a Bolivia y ganarle. Así que viajaron unas cuantas semanas antes al norte del país y el técnico iba a ser uno de sus colaboradores, Igno Mirielo. La Asociación del Fútbol Argentino pagó los gastos en avión desde Buenos Aires a Jujuy. Y después, nada. Cortaron comunicación. El plantel argentino B quedaba solo. Solito. Sin plata para comer, sin plata para vestirse, sin plata para viajar, para cruzar la frontera, sin plata para nada, sin plata para alojarse, nada. Entonces, ¿vos te pensás que la gente de Buenos Aires, de toda esta zona, tenía alguna idea de dónde estaban? ¿De dónde estaba la selección B? No tenían ni idea. Se habían ido solos y así estaban. La AFA les había arreglado algunos amistosos antes de jugar ese partido, pero no tenían ni cómo llegar, no tenían ni cómo vestirse, nada. A partir de acá venía la aventura. Ojo, había algunos futbolistas, como los de River, JJ López y Mostaza Merlo, que llegaron, vieron el clima, vieron cómo era el lugar, no aguantaron y se fueron a casa. Yo estoy en Buenos Aires o nada. Ahora vos fíjate que si bien había algunos futbolistas que eran de River, de Boca, había un par de experimentados, había muchos otros que eran pibes que recién jugaban el primer partido para la selección argentina y que venían de equipos más chiquitos. Boy, por ejemplo, jugaba para Rosario Central, Juan Ramón Rocha jugaba para Newell's, los dos de Rosario, Tagliani jugaba para Banfield, Cortés para Atlanta, que era un equipo muy chico,
Y Kempes, que después va a jugar en el Mundial 78, estaba jugando en el Instituto de Córdoba. Bolivia tenía a Luis Iriondo, de The Strongest, tenía al arquero Carlos Jiménez, que era uno de los arqueros de Bolívar, y tenía al técnico José Carlos Trigo, que era tanto técnico de la selección de Bolivia como de la selección de Cochabamba. En ese momento había selecciones regionales. El tipo era técnico de dos lugares a la vez. Una maravilla. ¿Qué dijo Himno Mirielo, el técnico de este equipo B? Bueno, hagamos sede en La Quiaca. Está muy cerca de Bolivia, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, más o menos como La Paz. Podemos aclimatarnos acá, podemos jugar acá y de paso nos vamos preparando. ¿Pero qué pasó? El hotel de La Quiaca no estaba en condiciones de alojarlos. Entonces se fueron a Tilcara, una ciudad que está muy cerquita, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, un poquito más abajo. Pero bueno, está en condiciones de recibirlos. ¿Y dónde jugaban? En el club Estudiantes de Humahuaca, que era otro pueblo a 3.000 metros sobre el nivel del mar. O sea que de un lado fueron a otro y del otro a Humahuaca. Primer amistoso. ¿Contra quién? Contra la selección de Jujuy. ¿Pero qué pasó? Empataron 1-1. El equipo va a ser maltratado por el público, como venía siendo maltratado por la AFA. ¿Cómo iba a pagar el equipo sus gastos? Bueno, prepárense. Ahora había que jugar el segundo amistoso. ¿Dónde? En Cusco, en Perú. Había que cruzar toda Bolivia, llegar a Perú, que también estaba a 3.400 metros, o sea que venía bien. Y jugaban contra Cienciano, que muchos años más adelante va a ser el primer equipo peruano en ganar una Copa Internacional. La selección argentina iba a ganar, pero los bolsillos decían basta. Entonces, ¿qué hacemos? Organicemos amistosos. Bueno, vamos a organizar amistosos en Puno, en Arequipa, que estaban en distintas direcciones, ¿sí? Eran ciudades de Perú que estaban en distintos lugares, pero había que llegar para ganar plata, para sostenerse, para sobrevivir. Incluso les cuento, visitaron el Machu Picchu. Sin embargo, la pasaban muy mal. El utilero cocinaba, tenían una sola muda de ropa, que tenían que lavársela, y viajaban en transportes muy precarios y en caminos muy precarios, que para los más jovencitos, para los más novatos, les recontra asustaba. Eran casi mochileros. En un momento dice, che, tenemos que llamar la atención de la AFA, de la Argentina. Allá nadie sabe de nosotros, nadie sabe dónde estamos. Y como nadie sabía dónde estaban, decidieron aprovechar eso y hacerse llamar el equipo fantasma. ¿Cuándo fue eso? Cuando los convocó un diario de la ciudad de La Paz para sacarse una foto y ellos se vistieron como fantasmas. Entonces les estaban diciendo a los argentinos, che, acuérdense de nosotros. Mientras, ¿qué pasaba? Que el equipo A, el equipo de Sibori de Argentina, seguía jugando. Habían ganado 4-0 en Buenos Aires a Bolivia y ahora iban a Paraguay, iban a Asunción a jugar el segundo partido de las eliminatorias. ¿Qué pasó? Empataron. Y sí, obligaban al equipo fantasma a tener que ganar en La Paz. Ahora, ¿vos te crees que ellos estaban pensando en el partido? No, estaban pensando en sobrevivir, estaban pensando dónde conseguimos un amistoso para poder solventar nuestros gastos. Así que bueno, cruzaron la frontera de nuevo, fueron a Potosí y jugaron un amistoso frente a Independiente Unificada, que es un equipo potosino. Le ganaron y después van a Oruro a jugar otro amistoso. ¿Y qué les dice a ellos el DT de los orureños? Juguemos con una pelota de básquet, así ustedes se adaptan más rápido. Los argentinos aceptaron. Pero en el medio tenían que transportarse. ¿Qué hicieron? Firmaron un contrato con una empresa automotriz en las que ellos le hacían publicidad a sus autos a cambio de que les entreguen 5 autos para transportarse a la ciudad de Oruro. Y sí, así solucionaron el tema del transporte. El equipo iba ganando 2-1 y casi terminaba el partido. Pero ¿qué pasó? Penal en contra. ¿Qué hizo Claría, que era uno de los defensores de Argentina? No tuvo mejor idea que agarrar la pelota, llevársela y destruirla. ¿Qué pasó? El estadio lo abucheó completamente. Tuvieron que salir corriendo de la cancha. ¿Y qué pasó con los autos? Terminaron abollados por los piedrazos. Y llegó el día de jugar. Pero, ¿qué pasó? Llegó Sibori, el técnico del equipo principal, y le dijo a No Mirielo, el técnico del equipo fantasma, que tenían que jugar algunos de sus jugadores. ¿Se imaginan la decepción para esos chicos que venían recorriendo los Andes de hace un mes, jugando amistosos, sobreviviendo? Ese día fue un 23 de septiembre. Mientras Argentina estaba eligiendo a su nuevo presidente, que iba a ser Perón, Argentina estaba jugando frente a La Paz en Bolivia. Al final este equipo, que iba a terminar siendo un mix de la Argentina A
y de la Argentina B, la Fantasma, iba a ganar 1-0. Finalmente Argentina entra al Mundial, pero las buenas noticias no iban a durar mucho tiempo. El DT se fue rápidamente, Argentina fue eliminada del Mundial, pero ¿quién le quita los bailados? Al final, Argentina había logrado ganarle por fin a Bolivia en La Paz. No te olvides de suscribirte, Un Gaucho en Bolivia, y vamos a seguir hablando la semana que viene, dale. Besote en la frente, abrazo grande y seguimos en contacto.